Saludos, estimados amigos. Hoy hablaremos de derechos humanos. Para ello voy a dar lectura a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo unos puntos para poder ubicarnos en lo que vamos a analizar tras ver unos videos muy interesantes para todos. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Bueno, después de que ustedes vean los videos, entenderán que eso no ha tenido ningún tipo de aplicación durante los 8 años de constante bombardeo, en este caso Donbass. En el preámbulo hay unos puntos que merecen ser destacados. La Declaración de Derechos Humanos fue proclamada tomándose en consideración que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, tomándose en consideración que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Bueno, tenemos un caso concreto, Donbass, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, tomándose en consideración que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Caso de Donbass. Artículo número 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto no tiene que ver nada con el gobierno de Ucrania. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según fuentes rusas, hay soldados que han caído en manos de los que llaman allá ejército y están sufriendo torturas. Pero hasta que no se compruebe, no vamos a desarrollar ese punto. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. En este caso, nuevamente vemos actos de discriminación que se están cometiendo contra los ciudadanos rusos en Europa. Así es, los jóvenes estudiantes están siendo expulsados de sus universidades. Les están prohibiendo continuar sus estudios en las universidades de Europa. Al ruso parlante, a los rusos en sí, se les está prohibiendo ingresar a los restaurantes, cafés. Hace unos días, por error, asesinaron a dos ciudadanos de Bielorrusia. Ese asesinato fue perpetrado por ciudadanos ucranianos. Y la Unión Europea brilla por su ausencia. No nota nada. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ese derecho incluye
al de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Pues bien, nuevamente estamos frente a la violación de los derechos a la libertad de expresión y de prensa de la que es víctima la prensa rusa. En Europa fueron bloqueados dos medios de comunicación muy importantes como Russia Today y Sputnik. Los únicos que tienen el derecho de opinar y de informar es Europa, es Estados Unidos. Los demás están privados de ese derecho. Para reforzar lo recientemente leído por mi persona, voy a presentar unos videos. Dura ya el conflicto en el Donbass y el sufrimiento de la población civil no cesa. En la República Popular de Donetsk alertan que el ejército ucraniano dirige deliberadamente sus ataques contra los residentes. No obstante, estos hechos permanecen ignorados por Occidente, según denuncian en Rusia. Fernando Monroy ha profundizado en el origen del conflicto. Ya atacaron por segunda vez. Apenas pude cerrar la puerta. Llegó el segundo proyectil. Al parecer le dio a una mujer. Yo me agaché. El proyectil pasó muy cerca de mí. Somos constantemente atacados y solo vivimos en alerta de que vaya a ocurrir de nuevo. Nuestra casa antes la bombardearon. Aquí están los apartamentos. Ya no hay ni techos, no hay nada. Ahora vivimos en sótanos y nos escondemos. No es una vida. El conflicto en Ucrania no es una guerra que comenzó ahora. En estas imágenes, los ciudadanos del Donbass huyen de los ataques de las fuerzas de Kiev. La guerra viene desde el 2014. Es un conflicto olvidado en Europa, a pesar del dolor por la muerte de más de 14.000 personas en los enfrentamientos. En ese mismo año, Donetsk y Lugansk autoproclaman sus territorios como repúblicas, una respuesta al golpe de estado al gobierno de Viktor Yanukovych. Mientras el mundo ignoraba, la gente allí vivía una guerra diaria. Estas imágenes son del 2015. Un proyectil de mortero alcanzó a un bus y a un auto en Donetsk. Mató a 13 personas, dijo el líder de la ciudad. Las balas y los bombardeos ya habían llegado incluso a los hospitales, obligando a las familias a huir con sus niños en brazos, a evacuar a los ancianos ante el peligro. Nosotros queremos vivir pacíficamente, no queremos la guerra. En el interior del hospital pediátrico solo se veía destrucción, las camillas llenas de escombros. En las paredes, agujeros de balas. Los ataques van acompañados de cortes de energía y de agua. Los niños han sido testigos de esta guerra olvidada. A los que nos fuimos de casa nos atacaron. Aquí atacaron. Teníamos un agujero así de grande. Funcionarios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han presenciado el daño dejado por los bombardeos en las zonas residenciales. En este edificio murió un niño de 4 años y varias personas resultaron heridas. 2017 y los fuertes bombardeos en Donetsk dejaron decenas de casas y una escuela local completamente destruida. Una bomba le cayó a una mujer en su dormitorio mientras dormía. Los años seguían pasando y la paz no se encontraba en ningún lado. En medio de la profunda pobreza, viviendo en un edificio con cicatrices de los ataques, los ancianos lamentaban volver a ver la guerra. No tienen a dónde ir y piden la ayuda de Rusia. Cada día disparan, las casas bajo fuego, las casas destruidas, la gente con miedo. Ya nadie tiene fuerza, ya no hay nada que decir. Con esperanza de obtener el pasaporte ruso, quizás esto nos ayude de alguna manera. ¿Qué más? ¿Cuánto más vamos a estar aquí? Por 8 años el mundo ignoró esta guerra, mientras el nacionalismo intentaba borrar la memoria histórica entre Ucrania y Rusia. Incluso se prohibió hablar ruso. Los acuerdos de Minsk se quedaron solo en la retórica de las autoridades de Ucrania, mientras las casas, los hospitales y las escuelas en Donbass han sido los objetivos de guerra. Donde vemos que en esa región
de Ucrania se aplique la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ninguna parte. ¿Dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba Europa? ¿Dónde está o estaba Estados Unidos? Para ellos no existe esta población en esa situación deplorable. Para ellos no existe. Sin embargo, ahora que Rusia está llevando a cabo la operación militar especial para desmilitarizar y acabar con esa élite nazista que se ha enquistado en el poder, ahora sí existen derechos humanos, hay refugiados, hay afectados, pero para Donbass no. Para terminar de reforzar, vamos a ver otro video de una representante del Parlamento Europeo. Listening to the relentless Russia-phobia in this place, why are people surprised that Russia sees no point in engaging with the EU? I'm as happy as anybody else to stand up for anybody's rights, including Navalny's. But let's be honest about him. He's a vicious, anti-immigrant racist on maybe 4% of the support, in rallying hundreds and thousands in cities of millions, hardly a mass movement. And we wouldn't be discussing him at all if he'd been arrested anywhere else other than in Russia. Meanwhile, Julian Assange has been incarcerated for almost 10 years for exposing US war crimes. We can't mention his name. Tomorrow, Pablo Hasél, a Catalan rapper, is going to prison for his lyrics. Where's the call to sanction Spain? Tomorrow, 62-year-old Claire Grady is going to prison in West Virginia for her role in the non-violent plowshare action against Trident. Where's the demand to break off links with the US? Or the outcry about the hundreds of people arrested in this city on a protest a week ago? Nowhere, because this isn't about human rights. This is a geopolitical agenda against Russia, fueled by a military-industrial complex who need an enemy to justify their millions. Of course you're right to go to Russia. We should be engaged in dialogue, not war. Poco a poco, en Europa se están expresando de una manera, ya sea directa o indirecta, en favor de esta operación militar especial, en favor de la razón por la cual Rusia tuvo que tomar las medidas necesarias para evitar tener un vecino psíquicamente inestable, ultranacionalista, con índole fascista, para poder garantizar la seguridad de su país, de su ciudadanía, de su población. Y sobre todo porque Rusia fue la que más bajas experimentó en esa lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Rusia no se puede permitir nuevamente tener un vecino con esas características. Para Rusia y el mundo es un lujo permitir que un gobierno de esas características, para colmo, se haga de armamento nuclear. Rusia no empezó esta guerra. Como dicen muchos, Rusia la está terminando. Y Europa y Estados Unidos deberían dejar de estar suministrando
armamento porque así no contribuyen con la paz. Para terminar, quiero expresarles que estoy muy contento porque en el marco de la segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, se llegó a un acuerdo. Se acordó el cese al fuego temporalmente para que las personas, la población ucraniana pueda salir a otros países. Solo me preocupa una cosa, que este gobierno fascista haya cedido en esta ocasión, pero no porque quería salvar a la población. Esto simplemente es una táctica. En realidad, lo que va a hacer es aprovechar este alto al fuego para permitir el ingreso de más de 1.500 mercenarios provenientes de muchos países y para poder tener mayores facilidades para recibir las armas que en este caso Alemania, España y otros le van a suministrar, echando más leña al fuego. Pero bueno, confiemos en que Rusia tenga la suficiente fuerza para poder terminar con esta operación y poner orden en ese país con el objetivo de que la población de Ucrania se recupere y viva en el marco de una buena vecindad con todos los países que la rodean. Aquí quedamos. Es todo por hoy. Hasta la próxima.